encuentras, estimado estudiante? Soy el doctor Francisco Barajas Palacios y en esta ocasión voy a compartir contigo un video muy interesante que habla sobre el Estado y el municipio. El Estado desde su acepción histórica y el municipio desde la conformación de los elementos fundamentales que hoy en día lo distinguen o lo identifican en el marco jurídico constitucional. Sin embargo, para poder hacerlo, voy a haberme precisado a hablar sobre algunos de los aspectos históricos que han incidido en la construcción, en la consolidación y en la conformación actual, tanto de un estado como de un municipio. Porque como tú sabrás, al final del día, el municipio se encuentra dentro de la división territorial, dentro de la organización política y administrativa del estado. Por ende, me daré la tarea de ir hablando de algunos de los aspectos históricos más fundamentales de estas dos instituciones generadas por el hombre a lo largo de su historia. Pues bien, recordemos que la historia de la humanidad se divide en 4 grandes etapas. Los historiadores así la han estructurado para mejor comprender y facilitar el estudio de la misma. En la primera etapa encontramos a la historia de la Edad Antigua, la cual data de los años 2000 a.C., 2500, 753 a.C. y se hace extensiva hasta después de la era cristiana al 476. Ahí todo esto que hemos construido y estudiado es la ciencia de la historia antigua, la edad antigua de la historia del hombre. Posteriormente vamos a iniciar, como tú bien lo sabes, del 436 hasta 1492, que coincide más o menos con el descubrimiento de América. Vamos a tener 10 grandes siglos en donde la Edad Media va a ser la etapa de la historia del hombre que va a dominar y que va a acentuarse durante más de 10 lustros. Posteriormente llegamos a una etapa de nuevas ideas, nuevas formas de entender al hombre en su entorno, nuevas formas de entender al hombre como piedra angular de las cosas, y vamos a ir dejando paulatinamente esta visión teocéntrica del mundo para transitar hacia una percepción antropocéntrica sobre el hombre y su entorno y su naturaleza. Es decir, nos vamos a ir alejando poco a poco del entendimiento de que todas las cosas giran en torno a un Dios, para posicionar al hombre en el centro de las cosas y empezar a visualizar, a estudiar y a comprender el mundo cambiando esa perspectiva, haciendo transitar el eje fundamental del conocimiento, de la teología, hacia el hombre. Por eso el antropocentrismo viene a ser esta parte medular en la historia. Posteriormente, entre 1492 y 1789, va a tener lugar la etapa de la Edad Moderna, que se caracteriza por las ideas renacentistas, que se caracteriza por las aportaciones de los nuevos pensadores y que viene a ser una etapa fundamental para poder entender la consolidación de la sociedad jurídicamente organizada y de las diversas divisiones territoriales y regiones que integraban a su vez a esa comunidad jurídicamente organizada. Así, hasta en 1789 con la Revolución Francesa en Europa y 1777-76 con la Revolución de Estados Unidos, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la primera Constitución de Estados Unidos, 1787, y una serie de sucesos fundamentales que traen como por sí reivindicar la dignidad del hombre, tanto en Europa como en América. Entonces se da pauta o se da inicio con la tercera de las etapas, que es la etapa de la historia contemporánea, es decir, desde 1789 hasta lo que actualmente en 2024 el hombre ha generado en el devenir de su historia. Estas 4 grandes etapas nos sirven para ubicar el desenvolvimiento del hombre y las sociedades, así como para también entender la necesidad de que el hombre tenía de vivir en armonía, en comunión, y cómo fue evolucionando el Estado y por ende el municipio. Así retomando, encontramos la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y sobre todo la Edad Contemporánea, que es la historia que se está construyendo en nuestros días. En todo este transitar histórico, bueno, pues el Estado va a hoy en día conceptualizarse como un evento político, pero no por ello, lo cierto es que el Estado, como sociedad jurídicamente organizada, es una evolución de la forma de organización primaria del hombre, que para allá vamos a ir.
Hoy en día entendemos que el Estado es una sociedad humana asentada de forma permanente en un territorio que le corresponde y que se encuentra estructurada y regida por un orden jurídico. Este orden jurídico es creado, es definido, es aplicado por el poder soberano que los propios ciudadanos conferimos a nuestros mandatarios, con la finalidad de tener el bien público temporal de todos los que componemos este concepto, que en esencia somos los pobladores. Es el territorio donde nos asentamos y es precisamente el gobierno de que nos dotamos para crear una entidad, una ficción con personalidad jurídica y moral propia. Ese es el Estado. Y dentro de este último surge una entidad con características muy similares, pero que, ¿verdad?, son la base generalmente de la división territorial y de la organización política y administrativa del mismo Estado. Estamos hablando del municipio. El municipio es una institución jurídica, es una institución política, es una institución social que tiene por finalidad organizar a la comunidad en la gestión de sus intereses primarios y vecinales, que es a su vez gobernado o regido por un consejo o ayuntamiento, y este consejo o ayuntamiento tiene la finalidad de administrar y cumplir con los servicios fundamentales, con los servicios constitucionales, con los mandatos constitucionales que prevé el artículo 115 de nuestra ley fundamental. Es decir, al final del día, el municipio es una parte integral, inherente del Estado. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos fundamentales que generalmente se dan en el Estado y en el municipio? Bueno, los elementos fundamentales en el Estado, como lo hemos analizado a lo largo del estudio de tu carrera en teoría del Estado, encontramos a la población, al territorio y al gobierno. Pero si hacemos este ejercicio en el municipio, hoy en día varios municipalistas advierten que los elementos fundamentales del municipio, a diferencia del Estado, adicionalmente a los no mencionados, es decir, sería el territorio, sería su población, sería su gobierno y sobre todo su autonomía municipal. La autonomía municipal de que goza el municipio para poder hacer autónoma su vida y marcar eso, dejar de ser una mera instancia administrativa para consolidarse como un verdadero gobierno municipal, le reviste la necesidad de contar con una autonomía en la gestión de sus intereses, situación que todavía está sujeta al vaivén de los factores de la división y de los grupos políticos. No es una autonomía plena, sin embargo, se han sentado las bases para transitar a la consolidación de una institución gubernamental, administrativa y política en el municipio. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, los orígenes del hombre han sido a través del estudio de la historia, ha sido la necesidad de ser un ser gregario y comunitario. Es un ser social que tiene por naturaleza la necesidad de vivir en sociedad, es decir, una organización de seres que buscan un fin común, que se interrelacionan constantemente, que se comunican y donde existe la necesidad de tener una cooperación mutua para que esa convivencia logre un fin común. Así como el hombre ocupó de sus pares para poderse asentar, para poderse convivir, para poderse identificar, tener unidad en cuanto a un uso de grandes costumbres y asociar una serie de hábitos, el Estado también fue evolucionando a la par de esas culturas. Hoy en día la biología afirma que la especie humana aparece desde sus inicios como una forma de organización social, una forma de organización comunitaria. De hecho, la sociobiología, que es aquella disciplina que busca enlazar los elementos descubiertos mediante los estudios biológicos con los estudios que aporta la sociología, nos da una muestra palpable de que la evolución del hombre siempre vino a la par de la unión, la convivencia, la organización con fines comunes. De hecho, los primeros estados de los que se tiene conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad fueron las sociedades hidráulicas. Se denominaban sociedades hidráulicas porque se establecían cerca de los humedales en donde florecía la vida. Las sociedades hidráulicas generalmente eran asentamientos humanos en donde existía una capacidad potencial para hacer producir la tierra de manera permanente. Y de esta manera el hombre se empezó a garantizar o empezó a autogestionarse un sistema de vida permanente que se lo daba precisamente la naturaleza y los recursos naturales.
En las sociedades hidráulicas existieron unas características que las identificaron como propios. Una de las principales características de la sociedad hidráulica consistió precisamente en que la unión de los hombres era un fin cooperativo, era un fin comunitario, era un fin de garantizarse un proceso de coadyuvancia entre el hombre para lograr los objetivos comunes y para atemperar las necesidades básicas del núcleo al cual pertenecían. Una segunda característica de la sociedad hidráulica significó o se materializó en la necesidad de que esta organización centralizada escogiera las actividades económicas que mejor pudieran proveerle beneficios. En esencia, la segunda característica de la sociedad hidráulica consistía en que la organización de las actividades se centralizaba en tratar de obtener el mayor beneficio económico de las mismas. Así también, una tercera característica de las sociedades hidráulicas fue que se empezó a establecer una nítida separación entre la clase que sabía dirigir, los gobernantes, con la clase organizada que sabía ser administrada, los ciudadanos. Existió una nítida separación entre gobernantes y gobernados. Una cuarta diferencia de las sociedades hidráulicas fue que en este mismo esquema comienza a surgir la idea de crear, o empieza a aparecer las primeras manifestaciones de la fuerza pública como una fuerza permanente que era necesaria para hacer respetar las decisiones de quienes tomaban el mando de dirigir a las sociedades hidráulicas. Por eso la cuarta característica de la sociedad hidráulica consiste medularmente en el nacimiento del concepto de fuerza pública. Y así hasta llegar a una quinta característica de las sociedades hidráulicas, que era que dentro de las mismas se formó una conciencia colectiva en donde se legitimó el papel de una autoridad centralizadora para poder hacer viables las determinaciones y para que las sociedades tuvieran un destino y tuvieran una mayor representatividad. Entonces, hablando ya de estos fenómenos, las sociedades hidráulicas van a ser los primeros asentamientos humanos en donde la cooperación mutua se da con fines económicos y para beneficio común. La organización central de sus actividades empieza a volver a ver a la parte económica de las necesidades básicas de los hombres. Se da una nítida separación entre gobernantes y gobernados. Aparece por primera vez el concepto fuerza pública y finalmente en la conciencia colectiva aparece la necesidad de ir formando y dotando de entidad a una autoridad central, una autoridad que estuviera legitimada para representarnos a todos. Y bueno, el tema de las sociedades hidráulicas como parte de los antecedentes de un estado y un municipio es fundamental hoy en día, a grado tal de que todavía permea en nuestras civilizaciones, en nuestras culturas, vestigios o ejemplos claros de cómo se fueron dando las primeras sociedades hidráulicas. De hecho, si volteamos a ver a Francia, volteamos a ver París, encontramos el río Sena en París como uno de los ejemplos más claros y más nítidos de cómo las sociedades, de cómo la necesidad colectiva del ser humano en su entorno, en su devenir, siempre buscó aquellos espacios en donde la tierra, los recursos hídricos, la flora, la fauna, le permitiesen desarrollar y asentar la vida humana de estos grupos. El río Sena en París es un ejemplo nítido de este tipo de situaciones. Por su parte, el río Támesis en Inglaterra también representa el florecimiento de una nación que tiene estas características, en donde las sociedades hidráulicas también, ¿verdad?, permearon en torno al beneficio de coexistir dentro de las mismas. Y en África, el río Nilo, como tú lo sabes, ha dado nacimiento a una gran cantidad de comunidades y desarrollos y culturas en torno a los beneficios que trae consigo esta cuenca hídrica. Finalmente, no vayamos tan lejos. Recordemos también nuestra gran Tenochtitlán. Fue fundada en un valle con una cuenca hídrica bastante prominente, que fue el Valle de Aztlán. También nosotros, nuestras primeras civilizaciones en el Imperio Azteca, en el mundo azteca, se trató de asentamientos que florecían en torno también a el recurso hídrico. Fíjate cómo existe una gran similitud entre las sociedades hidráulicas que se dieron en diferentes partes del mundo, que utilizaban como vital medio para subsistir el recurso natural del agua y todos los beneficios que trae consigo. Hasta aquí, espero que te haya dado un marco introductorio
de cómo se ha venido desenvolviendo la historia de nuestro estado, la historia de nuestro municipio, y confrontarlo con la parte histórica de cómo los asentamientos humanos y cómo la convivencia del ser humano desde pequeños grupos tribales, ¿verdad? Hasta grupos que se asentaron de manera permanente en las humedales o rivieras de los ríos, dieron como origen al nacimiento de lo que hoy en día iban a constituirse como grandes ciudades y grandes asentamientos humanos. Este es un ejemplo sencillo y típico de cómo se fueron consolidando los espacios territoriales que con el paso del tiempo adquirieron un asentamiento humano dotado de características urbanísticas, dotado de cualidades e infraestructura de lo que hoy en día conocemos como grandes ciudades. Te dejo este material para que lo escuches, para que lo analices, y al mismo tiempo vamos a compartir algunas imágenes para que esto sea más didáctico y comprensible para tu persona, para ti que me escuchas. Muchísimas gracias.